Guerra y civilización. Máquinas de guerra. Montana, 1876. Los Sioux y los Cheyenne del norte acampan en el río Little Big Horn bajo el mando de sus jefes, Sitting Bull, Crazy Horse y Gold. Para el gobierno de los Estados Unidos, los indios de las planicies norteamericanas obstaculizan la expansión hacia el oeste. La misión del ejército es abrirle el camino al hombre blanco hasta el Pacífico. En junio de 1876 se le ordena al general George Armstrong Custer llevar a los Sioux y Cheyenne a una reserva del gobierno. En la mañana del 25 de junio, los exploradores Crown Indian de Custer reportan una aldea india de 7,000. Al menos 2,000 de ellos son guerreros. Custer solo tiene 600 soldados de caballería, pero confía en que la disciplina y la potencia de fuego del ejército moderno prevalecerán sobre los meros salvajes. Envió 2 compañías para explorar la posición de los indios. Una dirigida por el mayor Marcus Reno y la otra por el capitán Frederick Benton. Al cruzar el Little Big Horn, la columna de Reno de 140 fue atacada por una fuerza mayor de indios, entre ellos un joven Cheyenne llamado Wooden Leg. Disparé 4 tiros con mi revólver de 6 tiros. No sé si alguna de mis balas hizo daño. Vi como un Sioux clavaba una flecha en la parte posterior de la cabeza de un soldado. Otra flecha le dio en el hombro. Cayó de su caballo al suelo. Reno se desplegó desordenadamente por el río, perdiendo casi a la mitad de sus hombres. Los indios se dirigieron río abajo, esperando interceptarlo. Custer estaba en una colina alta encima del río, cada vez más alejado de los comandantes de sus 2 compañías. Más lejos, río arriba, la compañía de Benton buscaba indios. Como no vieron ninguno, regresaron hacia el río. Benton y Reno unieron las fuerzas. Para ese entonces habían perdido completamente el contacto con Custer. Desconociendo la posición de Reno y Benton, Custer decidió atacar por su cuenta. El jefe Gold y sus tropas habían estado persiguiendo a Reno, pero cuando vieron que Custer atacaba, cambiaron de dirección. Custer garabateó una nota breve y envió un mensajero. Benton, ven, gran aldea, rápido, trae gente. El suelo estaba cubierto de artemisa. Para los indios era fácil esconderse. El jefe Gold mandó a buscar refuerzos liderados por el jefe Crazy Horse. Custer se dio cuenta demasiado tarde de que los sobrepasaban mucho en número. Benton no venía. Debía hacerlo solo. La caballería desmontó y tomó posición de rifle. Los indios atacaron a caballo y a pie. Los que estaban a pie se arrastraron sin ser vistos hacia Custer. Wooden Leg estaba entre ellos.
Todo el tiempo los indios podían ver dónde estaban los soldados, porque los blancos estaban mayormente sobre una colina y sus caballos estaban con ellos. Pero los soldados no podían ver a nuestros guerreros, ya que habían dejado los caballos y se arrastraban en los badenes por la Artemisa. En pocos minutos, los guerreros rodearon a los soldados. El jefe Lame Whiteman gritó: «¡Vamos! ¡Podemos matarlos a todos!». Enseguida, todos los blancos enloquecieron. En lugar de dispararnos a nosotros, apuntaron las armas hacia ellos mismos. Casi antes de que podamos alcanzarlos, se murieron todos. Ellos mismos se mataron. Los indios habían ganado una batalla, pero no ganarían la guerra. Un año después de lo de Little Big Horn, el ejército de Estados Unidos destruyó la aldea de Crazy Horse con 2 cañones livianos. Crazy Horse se rindió sin pelear. Febrero de 1904. Barcos torpederos japoneses lanzaron un ataque sorpresa contra Rusia, destruyendo casi la mitad de su flota. Sin advertencia, sin una declaración de guerra, simplemente un deliberado y devastador acto de agresión. El recientemente modernizado Japón desafió la supremacía militar europea. Port Arthur era el único puerto de Rusia sin hielo en todo el año en el lejano oriente. El 8 de febrero los japoneses los sitiaron. Con el bloqueo de Port Arthur, los refuerzos navales rusos que navegaban desde Europa no tendrían ninguna base. El siguiente paso del plan de guerra japonés era destruir al ejército ruso. El ejército japonés de 283.000 hombres se enfrentó al ejército ruso de 4,5 millones. Eran sobrepasados en número con una relación de 15-1. A pesar de las numerosas bajas, los japoneses siguieron con el sitio de Port Arthur. La última fortaleza cayó el día de Año Nuevo de 1905. 10.000 hambrientas tropas rusas se rindieron. A comienzos del siglo XX se probaron armas nuevas en el primer conflicto nuevo entre 2 ejércitos modernos. Una era artillería de largo alcance. La otra era la ametralladora, que se convertiría en una parte vital de la infantería en 2 guerras mundiales. Los japoneses pelearon valientemente. Sufrieron 59.000 bajas en Port Arthur, comparadas con las 31.000 rusas. Japón era una fuerza para tener en cuenta. La batalla final en la guerra ruso-japonesa fue Tsushima, librada el 27 de mayo de 1905. Fue la batalla naval de aniquilamiento más grande desde Trafalgar, un siglo atrás. Los rusos, bajo las órdenes del almirante Rozdestvensky, trajeron su flota báltica para aliviar a Port Arthur. El almirante japonés Togo esperaba lejos de la costa coreana, cerca de Pusan. Los barcos japoneses eran superiores en velocidad y armamento.
Luego de 2 días de lucha, 2/3 de la flota rusa fueron hundidos y todos los barcos restantes, excepto 3, capturados. El impacto en la opinión occidental sobre la derrota rusa por parte de los japoneses fue sorprendente. Los europeos y los norteamericanos habían reconocido desde hacía tiempo, por su contacto con los japoneses, que ellos no eran un pueblo asiático como otros. Tenían una unidad y una disciplina extraordinarias, pero sin embargo la habilidad que tenían luego de solo 50 años de contacto con la tecnología occidental, no solo para usarla, sino para crear tecnología al estilo occidental, fue una sorpresa alarmante para el occidente. Los periodistas occidentales dieron media vuelta al mundo para ver la batalla. Pero los más curiosos de todos fueron los generales extranjeros que llegaron para ver la nueva tecnología de guerra. 9 años después de que se tomara esta fotografía, estos hombres pelearían entre sí en la Primera Guerra Mundial. El 21 de agosto de 1914, 3 aviones de la Fuerza Aérea Real Británica localizaron una caballería alemana que se dirigía hacia el pueblo minero belga de Mons. El avión era un nuevo invento, pero aquí, luego de solo una semana de guerra, la nueva máquina encontró una función militar localizando alemanes donde no debería haber habido alemanes en Bélgica neutral. Al día siguiente, los británicos respondieron. Los soldados de caballería de la Cuarta Guardia de los Dragones atacaron a los cuirassí alemanes, matando a varios con sus espadas y persiguiendo al resto hasta que se toparon con un batallón de fusileros alemanes en bicicleta. Los soldados de caballería, una vez más la fuerza selecta de los campos de batalla mundiales, fueron enviados a pelear en un avión y fueron reprimidos por hombres en bicicleta. Esta sería la primera guerra de la era de la máquina. Las tropas alemanas en Mons no se habían desviado hacia Bélgica neutral por casualidad. En ese día del final del verano, los alemanes estaban avanzando hacia Francia de acuerdo con una estrategia cuidadosamente elaborada, el Plan Schlieffen. El Plan Schlieffen estaba dirigido a 2 enemigos potenciales de Alemania, Rusia y Francia, y se basaba en 2 suposiciones. Una, los rusos necesitarían 6 semanas para colocar un ejército en el campo, y 2, 6 semanas eran suficientes como para derrotar a Francia. Para un ataque repentino y decisivo contra Francia, la clave era la sorpresa. La sorpresa era que Francia no esperaba un ataque por Bélgica neutral. El ejército alemán avanzó por Bélgica y se preparó para invadir Francia. Como todo sucedía según lo programado, el Estado Mayor alemán confiaba que la guerra terminaría para Navidad. Lo que no sabía era que el mariscal de campo, Sir John French, comandante en jefe de la Fuerza de Expedición Británica, había desplazado sus tropas inadvertidamente justo hacia el camino del primer ejército alemán. El sol brillaba ese domingo a la mañana en Mons. La línea del puesto de avanzada británica estaba bien escondida. Se extendía por las pilas de escoria de las minas de carbón a lo largo del canal. Las tropas británicas eran visibles para los atacantes alemanes solo en las expuestas cabezas de puente. Fue aquí donde la guerra vería uno de los primeros actos de valor. Una sección de los fusileros reales, bajo las órdenes del teniente Morris Deas, defendía uno de los puentes más vulnerables de Mons. El soldado Godley vigilaba el puente mismo. Durante el tiempo que estuve en el puente, antes de que comenzara la verdadera acción,
Un niño y una niña vinieron al puente y me trajeron algunos panecillos y café. Estaba disfrutando mucho de los panecillos y el café y hablaba con los niños lo mejor que podía. Y los alemanes comenzaron a bombardear. Así que les dije a los pequeños, mejor se arrojan al suelo ahora, si no, podrían resultar lastimados. A medida que se intensificaba el bombardeo, grupos de infantería alemana atacaron el puente. El teniente Dies y sus hombres le dispararon frenéticamente al enemigo, pero era solo un pelotón enfrentando a todo el poderío del 9º Cuerpo alemán. Sufrieron terribles bajas. Con sus hombres muriéndose a su alrededor, el teniente Dies se apoderó de la ametralladora. Poco después lo mataron. Ahora todo dependía del soldado Godley. Continuamos hasta la noche, cuando se dio la orden de retirar la línea. Luego me pidieron que me quedara y que mantuviera la posición mientras se realizaba la retirada, y así lo hice, a pesar de que me hirieron de gravedad varias veces. Pero logré continuar. Luego estuve solo al final de la acción. El teniente primero Dies yacía muerto a mi lado. Con sus camaradas muertos a su alrededor y sin municiones, el soldado Godley completó su misión destruyendo la ametralladora. La valentía de su unidad permitió que toda la línea británica se retirara a salvo. El soldado Godley fue tomado prisionero, el único sobreviviente de la acción. Él y el teniente Dies fueron condecorados con la Cruz Victoria, la mayor condecoración británica a la valentía. ...32 naciones lanzaron su poderío industrial unas contra otras en la guerra más sangrienta que el mundo haya visto jamás. 4 años y 3 meses después, 10 millones de hombres yacían muertos. Al igual que los alemanes, los británicos que murieron en Mons en agosto de 1914 esperaban estar en casa para Navidad. El teniente Dies fue sepultado en este cementerio militar en Francia. A su lado yace el soldado Price, que fue muerto 4 años más tarde, la última baja británica de la guerra. El teniente Dies nunca conoció el gas mostaza, la guerra de trincheras, los submarinos, los tanques, ni los aviones de caza. Para el soldado Price, que yacía a su lado, esas cosas ya eran historia. Julio de 1916. La Primera Guerra Mundial oprime. Cada vez convocan a más hombres al frente. Para mantener el abastecimiento, Gran Bretaña recluta batallones de compañeros. Jóvenes que se conocen de la oficina o de la fábrica, del equipo de fútbol o del pueblo natal. Los británicos reclutaron de esta manera deliberadamente. Esperan que la camaradería existente les ayudará a sus tropas a enfrentar los horrores de lo que vendrá. La batalla del Somme. Cuando los batallones de compañeros llegaron a Francia, las trincheras del frente occidental ya se extendían más de 800 kilómetros desde el Mar del Norte hasta Suiza. Frente a cada trinchera,
Había marañas de alambre de púa para atrapar a las tropas atacantes. Ametralladoras que disparaban 600 proyectiles por minuto cubrían cada metro de suelo frente al alambre de púa. En esta guerra, las cargas de infantería eran el suicidio. Este no fue el rápido y decisivo conflicto que el Estado Mayor alemán predijo. En cambio, se parecía a la Guerra Civil norteamericana, una larga guerra de desgaste y matanza. Para 1916, el número de muertos alcanzaba ya los millones. Luego, el general británico Sir Douglas Hay desarrolló un plan para terminar el sangriento estancamiento, lanzando un gigantesco ataque por el río Somme. El plan era simple. Se lanzaría la mayor cantidad de proyectiles en el bombardeo de artillería más grande para agujerear los alambrados y las trincheras alemanas. Luego, las tropas británicas caminarían hacia allá para tomar lo que quedaría de las posiciones alemanas. Esa era toda la teoría. Para llevar esta teoría a la práctica, los británicos se organizaron en una escala industrial. Construyeron un sistema de transporte completo para llevar la artillería al campo de batalla. Al igual que los prusianos en el siglo XIX, usaron el ferrocarril. Y ahora, con la llegada del motor de combustión interna, los británicos podían contar con vehículos de ruedas y de oruga de todos los tamaños y formas posibles para llevar los proyectiles al campo de batalla. A principios del verano de 1916, los británicos construyeron campos, hospitales, estaciones de bombeo de agua, depósitos de abastecimiento y depósitos de camiones, todo abastecido por ruta o por ferrocarril. Cuando la tecnología nueva se atascaba en el barro, la tecnología antigua estaba siempre a mano. En 1815, Napoleón luchó cerca de Waterloo solo con 20.000 proyectiles de artillería. En el Somme, los británicos tenían 3 millones. Amanecer del 26 de junio de 1916, comenzó el bombardeo. Desde los disparos de metralla de 8 kilos hasta los enormes proyectiles de 635 kilos de los Howitzer de 38 centímetros, la artillería británica lanzó grandes explosivos sobre las posiciones alemanas en un bombardeo planificado para durar una semana. El día 2, usaron una nueva y terrible arma, gas venenoso. El gas de cloro quemaba los pulmones y la piel y enceguecía. Al ser más pesado que el aire, se hundía en las trincheras alemanas, penetrando en cada rincón.
bombardeo británico duró 7 días. Las armas se podían oír a través del Canal de la Mancha, en Londres. El 8º día las armas se silenciaron. Luego, a las 6:30 de la tarde, el 1 de julio, se desencadenó la barrera de fuego final y la más pesada. El soldado Frank Hawkins, de los fusileros de la Reina Victoria, observó cómo desaparecía el área boscosa frente a él. Árboles enteros fueron arrancados de raíz y despedidos por el aire, y todo el bosque quedó en llamas. Mientras observaba la destrucción, le dieron al soldado Hawkins una copita de ron. De pronto, las armas cesaron. El silencio reinaba en las trincheras. Lo siguiente que Hawkins oyó fue el sonido de los silbatos de los oficiales del pelotón, mientras sus relojes sincronizados marcaban las 7:30 de la mañana. Hora de salir de las trincheras. Por un frente de 32 kilómetros de largo, 200.000 soldados británicos escalaron los costados para salir de sus trincheras y se dirigieron a través de tierra de nadie hacia los alemanes. Los oficiales británicos dirigieron el ataque, muchos armados nada más que con un bastón ligero o un revólver. El cuerpo 16 de los fusileros de Northumberland siguieron una pelota de fútbol pateada delante de ellos por un jugador muy conocido. Esa era la confianza que los británicos tenían de que la barrera de fuego de artillería había funcionado. Pero los alemanes habían cavado sus trincheras muy profundas, muchas aún estaban intactas. Cuando el bombardeo terminó, los artilleros tomaron sus armas y salieron arrastrándose de sus trincheras. A través del terreno abierto y ligeramente ondulado de la tierra de nadie, los británicos caminaron por una tormenta de balas. Oleada tras oleada eran abatidos. Algunos morían en el instante en que asomaban la cabeza por encima de sus propias trincheras. Otros eran cortados en pedazos a medida que tropezaban con el alambrado alemán. De los 200.000 británicos que salieron de las trincheras el 1 de julio de 1916, 20.000 murieron el primer día, la mayoría en la primera hora. 40.000 resultaron heridos. Las bajas fueron en una proporción mayor a 1 en 3. Ha quedado como el día más sangriento de la larga historia militar británica. Los pocos hombres que alcanzaron las trincheras de la línea del frente alemán se encontraron con 2 o más líneas de trincheras de reserva aún en su lugar. Los cables telefónicos colocados apresuradamente a lo largo de la tierra de nadie fueron pronto cortados por la artillería alemana. Los británicos se encontraron aislados, sin ninguna salida hacia adelante ni hacia atrás. Unos pocos sobrevivientes se esforzaron por regresar a las líneas británicas. Detrás de ellos, en la tierra de nadie, los gritos de los heridos llenaban el aire. No pudieron ser recogidos hasta 3 días más tarde, el 4 de julio. Para entonces, la mayoría había muerto. La batalla de Somme no terminó el 1 de julio ni el 4 de julio. Duró hasta el 18 de noviembre. Luego de 4 meses,
Ningún bando había ganado más que unos pocos metros. $419.654 soldados británicos murieron o resultaron heridos, junto con casi 200.000 de sus aliados franceses y 650.000 alemanes. Se lanzaron millones de proyectiles, pero el estancamiento seguía intacto. Ambas partes buscaron tecnología nueva para abrirse paso. Una solución fue el tanque, una caja de oruga a prueba de balas, armada con una ametralladora y un cañón, un arma para cruzar trincheras. Este tanque era lento y poco confiable, pero aquí estaba el futuro de la guerra terrestre. Y por encima de las trincheras, la guerra aérea del futuro. A fines de 1918, Alemania había sido desgastada por pelear en dos frentes y por el ingreso de Norteamérica en la guerra. Sus civiles estaban al borde de la inanición. La Primera Guerra Mundial se estancó. En todos los bandos, el índice de bajas en la infantería fue del 200 e incluso del 300%. Los enormes ejércitos reunidos en el verano de 1914 fueron aniquilados y reemplazados. Fueron aniquilados otra vez y reemplazados nuevamente. Y fueron aniquilados una tercera vez y reemplazados. 10 millones de soldados yacían muertos. 21 millones resultaron heridos. En 1918 el ejército alemán no podía seguir peleando, pero no había sido derrotado decisivamente. El Tratado de Paz de Versalles le quitó a Alemania su ejército y su marina de guerra. La crisis económica que siguió creó un gran resentimiento entre muchos alemanes. Entre ellos había un miembro del Cuerpo 16 de las Reservas Bávaras. En la batalla de Ypres, en 1915, su regimiento había sido reducido de 3.600 hombres a 611. Para 1916, él era uno de un puñado que aún estaba vivo. Cuando el ejército alemán se rindió el 11 de noviembre de 1918, increíblemente, él seguía vivo. El cabo Adolf Hitler. La siguiente guerra sería la suya. Septiembre de 1940. Londres está en llamas, atacada por la Luftwaffe de Hitler. Arrastrados a la línea del frente por bombarderos alemanes, los londinenses tienen una palabra para el fuego que cae del cielo. El Blitz. Blitz es la sílaba breve de una palabra alemana que el mundo ha llegado a temer. Blitzkrieg, guerra relámpago. La guerra continuará por 6 años, pero nuevas tecnologías de matanza se perfeccionarán a una velocidad vertiginosa. Adolf Hitler había llegado al poder como líder de Alemania en 1933. Terminaría el negocio inconcluso de la Primera Guerra Mundial y lo haría rápidamente. La estrategia sería la guerra relámpago, una Blitzkrieg. Blitzkrieg dependía de 2 armas, el tanque y el avión. Desde la Primera Guerra Mundial, ambos se habían vuelto más rápidos, más grandes, más letales. Ahora podían ser dirigidos por una nueva tecnología, la radio. Durante los años 30, los generales habían teorizado sobre el impacto de las formaciones de tanques y aviones dirigidas por radio.
La Alemania de Adolf Hitler fue la primera en llevar la teoría a la práctica. El 1 de septiembre de 1939, los alemanes atacaron Polonia. Destruyeron su ejército en semanas, su fuerza aérea en un día. Los aliados de Polonia, Gran Bretaña y Francia le declararon la guerra a Alemania. La Segunda Guerra Mundial había comenzado. Para la primavera de 1940, Alemania había invadido Polonia, Holanda y Bélgica. Ahora, una vez más, se enfrentaban a los británicos y a los franceses en el norte de Francia. Esperando una guerra de trincheras, los franceses habían construido una hilera de fuertes a lo largo de la frontera alemana, la línea Maginot. Estaban listos para pelear, pero los días de la guerra de trinchera habían terminado. Nadie creyó que los tanques podrían atravesarlas, excepto los alemanes. Los aliados tenían un ejército de 2,5 millones, pero estaban en el lugar equivocado. La gran cantidad de tanques alemanes rompieron y atravesaron la línea. Solo les llevó 3 días. Blitzkrieg también introdujo otra manera de vencer al enemigo rápidamente. Haciendo aterrizar paracaidistas detrás de las líneas enemigas en Holanda, los alemanes explotaron aún más el potencial de guerra del avión. A medida que los tanques avanzaban hacia la costa del canal, dividieron a los ejércitos de Francia y Gran Bretaña en 2. Aniquilados por la mera velocidad del ataque alemán, los aliados cayeron. Los británicos se replegaron por el canal. Los franceses se rindieron en Compiègne, en el mismo vagón de tren donde Alemania había firmado la rendición que terminó la Primera Guerra Mundial. La Blitzkrieg había triunfado. El avión y el tanque tenían la supremacía. París era de Hitler. Mientras los aviones de caza británicos resistían la Luftwaffe de Hitler en el aire, la Armada Real protegía las rutas oceánicas vitales de Gran Bretaña. Y en ese momento, la Segunda Guerra Mundial se trasladó a los mares del mundo. Con radares y aviones, Gran Bretaña libró una desesperada batalla en contra de los submarinos alemanes en el Atlántico. Pero fue del otro lado del mundo, en el Pacífico, donde el impacto de los aviones de guerra en los mares fue decisivo. El 7 de diciembre de 1941, 360 aviones japoneses que despegaron de 6 portaaviones atacaron la flota del Pacífico norteamericana en Pearl Harbor. Fue una segunda versión del ataque japonés a los rusos en Port Arthur en 1904. En un solo día, los aviones navales japoneses habían puesto fuera de combate a la flota del Pacífico por 1 año. 4 días más tarde, Alemania le declaró la guerra a Estados Unidos. Norteamérica estaba en guerra en 2 océanos, con la mitad de su armada hundida. Sin embargo, Pearl Harbor no fue tan decisivo como esperaban los japoneses. Durante el ataque había una pequeña cantidad de barcos norteamericanos en el mar, una pequeña cantidad importante, los portaaviones. Fue un toque de suerte que los japoneses lamentarían de por vida. 7 meses después de Pearl Harbor, los japoneses decidieron atacar una base norteamericana en las islas hawaianas.
La isla se llamaba Midway. 4 portaaviones japoneses y 11 acorazados navegaban hacia Midway bajo las órdenes del almirante Nagano. Para enfrentarlos, el almirante Chester Nimitz tenía solo 3 portaaviones, Hornet, Enterprise y Yorktown. Pero Nimitz tenía una ventaja sobre los japoneses. Los norteamericanos habían descifrado su código y él conocía sus planes. Decidió atacar. A la mañana temprano del 4 de junio de 1942, aviones japoneses bombardearon Midway y regresaron a sus barcos para rearmarse. Mientras lo hacían, los norteamericanos lanzaron sus aviones de bombardeo en picada y sus torpederos. Era una mañana brumosa en el Pacífico. Los aviones bombarderos norteamericanos perdieron el rumbo. Solo los aviones torpederos encontraron su objetivo. Mientras los bombarderos norteamericanos iban en picada para atacar, los aviones japoneses los derribaron antes de que pudieran dar en algún blanco. Nagano estaba seguro de que los norteamericanos habían sido derrotados. Pero la batalla no había terminado. A las 10:30 de la mañana, 36 aviones de bombardeo en picada norteamericanos encontraron los portaaviones japoneses. Con todos sus aviones cargando combustible y rearmándose en cubierta, los japoneses eran blancos perfectos. Los bombarderos del Enterprise fueron al ataque. Las cubiertas de aterrizaje de los portaaviones japoneses estaban llenas de bombas y de combustible. El resultado fue devastador. Al final del día, toda la fuerza de los portaaviones japoneses había sido aniquilada. Los norteamericanos habían perdido un portaaviones, el Yorktown. Ese día, Japón comenzó a perder la guerra. Midway cambió la guerra en el mar. Al igual que la guerra en tierra, la guerra naval ahora dependía del poderío arrollador en el aire. Por 3 largos años, Gran Bretaña y Norteamérica pelearon en el mar y en el aire. Pero no lucharon solos. Tenían un aliado que perdería más hombres que Gran Bretaña y Norteamérica juntas y multiplicado por 10, la Rusia soviética. El 22 de junio de 1941, 3 millones de tropas alemanas invadieron la Rusia soviética en la Operación Barbarossa, el ataque en tierra más grande de la historia. Fue también uno de los más crueles. Hitler consideraba a la gente de Europa Oriental como Untermenschen, infrahumanos, desmerecedores de vida. Deliberadamente los alemanes mataban de hambre y abandonaban a los prisioneros de guerra. 3,5 millones murieron en cautiverio. Cuando los nazis fueron al este, reunieron a los judíos de todos los pueblos que invadieron. Fueron sacados a la rastra de sus casas, fueron golpeados, apiñados en guetos. Para un pueblo que despreciaba, Hitler tenía un particular destino en mente, la solución final. En Rusia, Hitler había llegado más lejos que cualquier otro conquistador desde Napoleón. Al norte, sus tropas conquistaron Leningrado. Y al sur, quedaron fuera de una ciudad cuyo nombre viviría en la historia de las guerras: Stalingrado.
civilización. Máquinas de guerra. Montana, 1876. Los Sioux y los Cheyenne del norte acampan en el río Little Big Horn bajo el mando de sus jefes, Sitting Bull, Crazy Horse y Gold. Para el gobierno de los Estados Unidos, los indios de las planicies norteamericanas obstaculizan la expansión hacia el oeste. La misión del ejército es abrirle el camino al hombre blanco hasta el Pacífico. En junio de 1876 se le ordena al general George Armstrong Custer llevar a los Sioux y Cheyenne a una reserva del gobierno. En la mañana del 25 de junio, los exploradores Crown Indian de Custer reportan una aldea india de 7,000. Al menos 2,000 de ellos son guerreros. Custer solo tiene 600 soldados de caballería, pero confía en que la disciplina y la potencia de fuego del ejército moderno prevalecerán sobre los meros salvajes. Envió 2 compañías para explorar la posición de los indios, una dirigida por el mayor Marcus Reno y la otra por el capitán Frederick Benton. Al cruzar el Little Big Horn, la columna de Reno de 140 fue atacada por una fuerza mayor de indios, entre ellos un joven Cheyenne llamado Wooden Leg. Disparé 4 tiros con mi revólver de 6 tiros. No sé si alguna de mis balas hizo daño. Vi como un Sioux clavaba una flecha en la parte posterior de la cabeza de un soldado. Otra flecha le dio en el hombro. Cayó de su caballo al suelo. Reno se desplegó desordenadamente por el río, perdiendo casi a la mitad de sus hombres. Los indios se dirigieron río abajo, esperando interceptarlo. Custer estaba en una colina alta encima del río, cada vez más alejado de los comandantes de sus 2 compañías. Más lejos, río arriba, la compañía de Benton buscaba indios. Como no vieron ninguno, regresaron hacia el río. Benton y Reno unieron las fuerzas. Para ese entonces habían perdido completamente el contacto con Custer, destruyendo casi la mitad de su flota. Sin advertencia, sin una declaración de guerra, simplemente un deliberado y devastador acto de agresión. El recientemente modernizado Japón desafió la supremacía militar europea. Port Arthur era el único puerto de Rusia sin hielo en todo el año en el lejano oriente. El 8 de febrero los japoneses los sitiaron. Con el bloqueo de Port Arthur, los refuerzos navales rusos que navegaban desde Europa no tendrían ninguna base. El siguiente paso del plan de guerra japonés era destruir al ejército ruso. El ejército japonés de 283,000 hombres se enfrentó al ejército ruso de 4,5 millones. Eran sobrepasados en número con una relación de 15-1.
Desconociendo la posición de Reno y Bentinck, Custer decidió atacar por su cuenta. El jefe Gall y sus tropas habían estado persiguiendo a Reno, pero cuando vieron que Custer atacaba, cambiaron de dirección. Custer garabateó una nota breve y envió un mensajero. Bentinck, ven, gran aldea, rápido, trae gente. El suelo estaba cubierto de artemisa. Para los indios era fácil esconderse. El jefe Gall mandó a buscar refuerzos liderados por el jefe Crazy Horse. Custer se dio cuenta demasiado tarde de que los sobrepasaban mucho en número. Bentinck no venía. Debía hacerlo solo. La caballería desmontó y tomó posición de rifle. Los indios atacaron a caballo y a pie. Los que estaban a pie se arrastraron sin ser vistos hacia Custer. Wooden Leg estaba entre ellos. Todo el tiempo los indios podían ver dónde estaban los soldados, porque los blancos estaban mayormente sobre una colina y sus caballos estaban con ellos. Pero los soldados no podían ver a nuestros guerreros, ya que habían dejado los caballos y se arrastraban en los badenes por la artemisa. En pocos minutos, los guerreros rodearon a los soldados. El jefe Lame White Man gritó: «Vamos, podemos matarlos a todos». Enseguida, todos los blancos enloquecieron. En lugar de dispararnos a nosotros, apuntaron las armas hacia ellos mismos. Casi antes de que podamos alcanzarlos, se murieron todos. Ellos mismos se mataron. Los indios habían ganado una batalla, pero no ganarían la guerra. Un año después de lo de Little Big Horn, el ejército de Estados Unidos destruyó la aldea de Crazy Horse con 2 cañones livianos. Crazy Horse se rindió sin pelear. Febrero de 1904. Barcos torpederos japoneses lanzaron un ataque sorpresa contra Rusia.